¿Te sentiste alguna vez rechazado o te sentís rechazado en este momento por alguien, por alguna situación que te haya dado el sentirte así? Bueno, hay maneras para superarlo, para sanarlo, y hoy vamos a estar hablando de un montón de estrategias súper poderosas y sencillas, además, para que lo puedas llevar adelante. Más por este inicio del ciclo 2024 que está arrancando ahora. Qué importante es empezarlo de una forma sana. Vamos a estar hablando con Marieta Rodríguez. ¿Cómo estás, Marieta? Muy bien, por dicha. Ay, bueno, me alegro un montón, te agradezco un montón estar acá en este espacio con nosotros, aquí en Frecuencia TV, en la pantalla. Bienvenidos a todos los que están del otro lado y vamos a estar hablando con Marieta acerca del tema de estrategias poderosas para sanar la herida de rechazo. Marieta, voy a presentarte, ¿sí? Bueno, Para que la gente que está del otro lado y que quizás no te conozca sepa un poquito más de vos, ¿sí? perfecto. Marieta es psicoterapeuta, terapeuta holístico y es fundadora del Centro Satori, justamente desde donde está haciendo ahora el vivo, de su Instagram, la pueden seguir quienes no la sigan, quienes no la conozcan, pueden darle a seguir. Se dedica a la transformación del conocimiento, el bienestar, brinda servicios de constelaciones familiares, reiki, biomagnetismo, terapia floral, regresiones y hipnoterapia. Así que, bueno, muchas gracias, Marieta, ahí te saludan del otro lado, te están mandando mensajitos muy lindos. Bien, vamos a hablar de este tema de estrategias poderosas para sanar la herida de rechazo. Yo creo que primero tendríamos que abordar el tema del rechazo, ¿no? O sea, porque yo no sé si es algo que para las personas es algo distinto según la percepción o hay algo específico que es ese rechazo que uno diga, oh, ok, me están rechazando así, me tengo que sentir. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver. Yo creo, Dolores, que primero que nada hay que, primero, darles la bienvenida y agradecerles mucho el seguimiento y esta oportunidad para poder compartir. La herida de rechazo es por mucho la primera herida estructural en nosotros. ¿Y qué significa esto? Esto tiene algo de psicología, de biopsicología y tiene algo de bioenergética, porque en realidad esto quien lo estructura primeramente es Alexander Lowen, con que tengo la dicha, la suerte de haberme formado con él en bioenergética, pero ya él murió hace bastante tiempo y se le ha dado una vuelta un poco a las heridas estructurales. En realidad tenemos 5 heridas estructurales, pero la herida por mucho más importante, en el sentido de que es la primera herida que nosotros tenemos, es la herida de rechazo. Es importante comprender cómo se genera y por qué se genera, porque eso va a hacer que luego las estrategias que usemos para sanarlas sea muchísimo más fácil para nosotros poderlas sanar de manera adecuada. Cuando nosotros somos parte del campo de energía, independientemente de si creemos en la inteligencia superior, en el uno, en la fuente, en Dios, como cada uno quiera llamarle, nosotros somos un campo de energía que a su vez se proyecta en este plano, que es un plano dual, donde para que haya luz tiene que haber oscuridad, entonces se está proyectando en este plano. Y esa proyección que se genera en este plano es a través de la utilización de un vehículo físico en el que nosotros nos transportamos. Es como decir, yo soy un ser supergaláctico, y eso es interesante porque hay muchas líneas científicas que están hablando de esto, por un ADN que se encontró hace recientemente en China. Entonces, es como este ser supergaláctico, solo energía, entra en un cuerpo físico, pero ahora imaginemos lo que eso significa. Soy totalidad, soy libertad, soy amor puro, y de pronto entro a algo pequeñito, restringido, encarcelador. Entonces, esa sensación de haber sido contraído y de entrar ahí, ya hace que yo de alguna manera me sienta separado de Dios, del uno, del universo,
Y como siempre suele pasar, y esto es importante, en el momento en que entro en el cuerpo físico y se comienza a generar biológicamente el vehículo en el que voy a transitar, mi sensación, la sensación de mi alma es que está siendo contraído y por eso nunca termina mi alma de entrar completamente en mi vehículo físico. Mi cuerpo genera a partir del ego una respuesta inmediata para eso, porque mi ego se dedica a generar mi cuerpo y mi alma proyecta mucha de su energía a través de la mente y el cerebro a este vehículo. Pero entonces se genera un mecanismo de defensa inmediato porque quiere, de alguna manera, según el ego, que se sienta mejor y comienza a tratar de defenderme. Esa herida se llama herida estructural. Es importante el nombre, ya van a ver, porque es herida estructural esquizoide y adaptativa. ¿Qué quiere decir? Que está en la estructura psíquica, Dolores, en la base más profunda de nuestra psiquis, pero al mismo tiempo la necesitamos, porque si no la tuviésemos, nos pegaríamos como un chicle en otro ser humano. ¿Por qué? Porque no queremos sentir esta sensación de separación y de miedo. No queremos sentir esto que sentimos que nos separa. Ahora, esta herida, como les digo, está en todos nosotros. No en todos es patológica, pero en todos, a todos nos va a dar rasgos. La patología más seria de esta herida es la esquizofrenia. O sea, esto ya cuando es una herida muy dramática, porque hay una incisión en la estructura psíquica donde de alguna manera mi psiquis no puede soportar lo que vive o la sensación que vive y decide separarse, y por eso en esquizofrenia aparecen varias o dos personalidades por lo menos. El rasgo que genera esta sensación se ha dado recientemente en decir, por lo menos en lo que yo he leído, que esta herida se genera cuando el padre del sexo contrario me tiene alguna actitud que yo interpreto como rechazo. Eso en realidad no es así, ¿ok? Eso es darle a los padres una, una carga que no necesariamente es así, sobre todo porque los australianos que están estudiando el cerebro y su funcionamiento han logrado demostrar cómo mucho de lo que nosotros generamos e interpretamos es parte de nuestra creatividad. Mi mamá dice, yo debería haber esta chiquita que yo planeé, que me puse para ver que fuera mujer, todas estas cosas que las madres hacemos, y de pronto necesito de alguna forma decir algo, solamente decir qué calor que hace, yo hubiera querido que esta chiquita naciera en invierno, y el bebé dentro de el vientre de mamá interpreta eso como la posibilidad de un rechazo. Y entonces es interesante porque entonces biológicamente mi cuerpo comienza a ser generado para enfrentar ese rechazo que yo me estoy imaginando que va a pasar. ¿Qué quiero decir con esto? Si estudiamos bioenergética a fondo, vamos a darnos cuenta que inclusive se habla de que los muslos de las personas que tienen una herida estructural esquizoide muy marcada, tienen muslos largos, músculos espásticos. ¿Por qué? Porque son las personas que de una u otra manera estamos preparadas biológicamente para correr para que no nos rechacen, para volver a tomar esto que me hace falta. Entonces, estoy en el vientre materno y ya tengo esta sensación de rechazo. La primera emoción que yo tengo, que es el miedo, porque en realidad solo hay dos emociones, el amor y el miedo, pero el miedo coge muchas caras. Y la primera cara que coge en esta herida estructural es la angustia. Todas las personas que tienen ansiedad tienen una herida oral, que es la que sigue muy fuerte, pero por
al tener la herida oral fuerte, también tienen la herida estructural esquizoide profunda. Y por eso muchas personas tienen síndrome, ¿verdad? Se llama síndrome de ansiedad porque está la angustia presente y se da por la sensación de separación. Normalmente un síndrome de ansiedad se va a disparar cuando haya algo en mí que cree que yo estoy siendo una vez más separado. Separado de mi madre, separado de lo conocido, separado de la juventud, separado del trabajo, separado del carro que creo que tanto quiero, separado de cualquier cosa. La ansiedad y la angustia son emociones que andan con nosotros como si fueran un herpes. Siempre están con nosotros, no siempre se manifiestan. Bien molestas, diríamos. Exacto, exacto. Y entonces nunca vamos a saber qué es lo que exactamente lo va a detonar, pero efectivamente siempre todos lo tenemos. Ahora, cuando esto comienza a ser una herida que tiene cierto nivel de profundidad, va a comenzar a generar características en el individuo que se van a continuar repitiendo y van a terminar formando la personalidad. Mucho de estos síntomas que se padecen o que se muestran tienen que ver con la distancia afectiva, la distimia. La persona esquizoide, yo soy una persona que tiene una herida estructural esquizoide muy fuerte. La consecuencia en el comportamiento social de esta herida es un poco de distancia emocional, es decir, yo me protejo del rechazo rechazando, me protejo del rechazo cerrándome, tengo una sensación siempre de estar distante, siempre de no ser recibida, siempre, entonces como siento que no soy recibida, Dolores, en realidad lo que pasa es que no recibo, como siento que no, nadie me da afecto, para decirlo de alguna manera, me cuesta abrazar, me cuesta sentir, me cuesta mostrar emocionalidad en mi cara, me cuesta abrir mi corazón para que el otro me dé, porque tengo tanto miedo a ser rechazado que lo que pasa es que de base comienzo a defenderme. Esto es importante comprenderlo porque precisamente la sanación de esta herida tiene que ver, lo primero que hay que hacer es reconocer esa herida en mí. No, Entonces, es que, ajá, Marieta, perdón, pero si nosotros no reconocemos esa herida, no podemos sanar nada, porque estamos como ¿viste? Esos puntos ciegos del auto, ¿no? En los que uno no ve, es eso, estamos en un punto ciego en el que no estamos pudiendo ver que hay que sanar. Algo que quería como comentarte a lo que estabas diciendo es, me da la sensación de que esta herida, al ser más fuerte, te hace sentir que estás en un peligro constante, ¿no? O sea, bueno, cuando vos recién explicabas un poco lo que te pasaba, quería como aclarar esto antes de que sigas un poquito desarrollando lo demás. en realidad las dos heridas nos hacen sentir, las dos heridas básicas estructurales, yo digo que estas heridas son como el vestido y los zapatos, las otras heridas son el sombrero, el maquillaje y los guantes. Estas heridas las tenemos todos, pero no en todos se manifiestan tan profundas, pero son heridas adaptativas por lo que acabas de decir. Son las heridas que me permiten adaptarme al entorno y sentirme que no estoy tan en riesgo. Una cosa muy importante es que estas heridas se establecen cuando nuestro cerebro reptiliano, que es el cerebro que compartimos con los animales, el cerebro reptiliano y límbico, se está desarrollando. Entonces, esta sensación de defensa es una sensación muy instintiva. Yo ando evaluando el entorno para que mi hipotálamo, que es el que tiene las respuestas al miedo, inmediatamente active el mecanismo de respuesta, ya sea atacar, ya sea hacerme el muerto, que se dice así, es evadir o sencillamente huir. Cualquiera de todas estas versiones es activada por la memoria de esta herida. ¿Qué es la parte más compleja de esto, Dolores?
que esta herida estructural adaptativa, al ser necesaria para que nosotros podamos tomar distancia del otro, al mismo tiempo me hace pensar, como me estoy defendiendo del otro, cada que me defiendo del otro, Dolores, al final me estoy atacando a mí. Si yo vengo y te ofendo o digo, Dolores me está ofendiendo, en el fondo estoy usando a Dolores para maltratarme. Porque si yo pienso que Dolores me maltrata, es que yo creo en el fondo que soy maltratable. Yo creo que hay algo en mí que Dolores tiene derecho a maltratar, si no, no estaría pensando que vos me maltratás. Si yo soy absolutamente inocente, ni siquiera me doy cuenta de si me estás ofendiendo o no. Cuando yo comienzo a percatarme de que el otro me ofende, me rechaza, es porque yo en el fondo pienso que soy un ser rechazable y ofendible, o sea, que tengo algo en mi inconsciente que me hace sentir culpable y que me hace sentir de una u otra manera insuficiente. Entonces, ¿qué sucede? El tema aquí es que como siento esa insuficiencia, y perdona que lo personalice, que es solamente para dar un ejemplo. Marieta, te voy a decir algo, está perfecto porque yo también pongo muchos ejemplos de mí, porque es la persona que más conozco, así que me parece perfecto, además para que lo entendamos. Ok, entonces, Dolores viene y yo siento que Dolores me está rechazando, ese es mi sentir. Dolores puede estarme rechazando o puede no estarme rechazando, pero mi interpretación por la herida básica que tengo, por aquel archivo de memoria que tengo en mi ser, lo que hace es que yo me defienda de Dolores. Entonces Dolores viene, me saluda amorosamente y mi sensación siempre es, Dolores me está haciendo daño. Viste que no me puso atención. Viste que cuando comencé a hablar volvió la cabeza. Viste que yo comienzo a interpretar la realidad desde la carencia que yo tengo. Y lo que comienzo a hacer en ese proceso, sin darme cuenta, Dolores, es maltratarme a mí mismo. No hay una estrategia sanadora para la herida estructural esquizoide o de rechazo que no tenga que ver conmigo. Nunca tiene que ver con nosotros. Siempre tiene que ver conmigo. ¿Me explico? Porque fui yo quien de una u otra manera, desde mi ego, interpretó que aquello que mamá decía o aquello que papá decía tenían que ver con que me rechazaban. Esa fue mi interpretación. La pregunta aquí sería, ¿y de a dónde un bebé que está apenas entrando en la materia física interpreta eso como rechazo? ¿De a dónde cogió el marco de referencia? No podemos evitar acordarnos aquí para poder entender esto a profundidad, que nosotros somos al final el resultado de la repetición de una serie de creencias que están en la gran mente, en el inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo tiene esta herida profundamente marcada, si no, no tendríamos guerras y demás. Entonces, esta sensación de rechazo que yo tengo primero conmigo, yo la proyecto hacia los demás, porque, porque lo que busco es que los demás me atiendan, me cuiden, me sostengan, pero yo no quiero acercarme a ellos, pero yo no quiero que ellos me toquen, pero yo no quiero. Me explico, siempre voy hacia allá y lo que hago es establecer una gran distancia y esa distancia al mismo tiempo hace que los otros se alejen y es como la crónica de una muerte anunciada. Dentro de mí, lo que yo digo es, ¿te das cuenta? Yo sabía que me rechazaban y soy yo quien está provocando esa realidad. Entonces, ¿cuál es una herida, una estrategia maravillosa, poderosa para poder sanar esta herida? Hay un proceso sanador que necesito hacer, que puede ser, hay un taller gratis que yo tengo en el canal, pero puede ser cualquier proceso con cualquier profesional donde vamos a nuestro
niño interno, o sea, nuestro inconsciente, y le decimos a ese niño interno, yo me voy a hacer cargo, yo me voy a cuidar, yo te voy a dar lo que vos sentís que no tuviste. Eso necesitamos hacerlo sí o sí. Si nosotros no hacemos ese proceso, nunca vamos a poder sanar completamente esta herida. ¿Cuál es el problema? El problema es que como esta herida se genera cuando apenas estoy desarrollándome biológicamente, van a haber estructuras biológicas que fueron creadas desde el miedo. ¿Qué quiero decir? Hace un ratito les decía, las personas esquizoides tenemos músculos espásticos, que quiere decir músculos fuertes, pero vamos a tener una tendencia muy marcada al estrés, muy marcada a la tensión. Vamos a ser estas personas que tenemos esta marca aquí, que tenemos bursismo, que nos duele el cuello, que nos duele la espalda. ¿Por qué? Porque la tensión, la estructura muscular, la tenemos lista para defendernos. No la tenemos lista para abrirnos. No hay un gesto de confianza en nuestra estructura física. Hay un gesto todo lo contrario, que es un gesto de desconfianza. Y esa es una de las características que tiene la persona esquizoide, y es que se maneja por la vida desconfiando de todo el mundo, no tiene suficiente confianza, no hay una gran emocionalidad, guarda sus emociones, y al guardar sus emociones, porque hay gente que dice, deja de sentir, no es posible dejar de sentir. Yo lo que hago es sentir y retener, y puedo llegar, Dolores, a retener tanto que mi cerebro, en su instinto más fuerte de protegerse, puede generarme la locura, sencillamente porque ya no puedo sostener más emocionalidad dentro de mi cuerpo sin que salga adelante. O una crisis de algún tipo donde pueda descargar esa emocionalidad. ¿Qué puedo hacer para poder enterarme de si tengo esta herida estructural o no? Primero, entender que todos la tenemos, no es algo que tengamos que plantearnos como quién tendrá esa herida, no, todos la tenemos, porque es una herida adaptativa, nos permite adaptarnos. Pero hay una cuestión física que vamos a poder hacer en casa, que todos podemos hacer, y que va a ir aflojando muy sutilmente esta herida. Porque así como ahora les voy a dar algunas técnicas para acercarse a la persona esquizoide o a la persona que tiene esta herida de rechazo muy fuerte, así como se los voy a recomendar, así es el trato que tiene que tener, que tengo que tener yo conmigo si yo soy la persona que tengo esta herida. Porque si lo hago violentamente, el temor, el pánico, la angustia que puede liberarse puede generarme un desorden psiquiátrico importante. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Acuéstese en la cama, flexione las rodillas en posición supina, o sea, como flexionándolas así. Sí. Y nada más ponga las manitas a la par y respire profundo, llevando el aire hasta el vientre. El vientre me refiero debajo del ombligo. Lleve el aire hasta ese punto, hasta que tenga que salir su estómago, y luego exhala diciendo, ah. Lo hace 20 veces, no más de eso, 20 veces. Luego, estirar las piernas y haces como si fueras a hacer el berrinche de un niñito. Pateas con las piernitas bien estiradas y las rodillas muy estiradas, que no se doblen, haciendo lo mismo, inhalando y haciendo ay, pateo. Ay, pateo, primero solo piernas y luego con manitas. ¿Qué hace esto? Lo que esto está haciendo es despertando la memoria celular de las experiencias que mi mente y mis células tienen guardadas de mi infancia.
Y como lo estoy haciendo suavemente, y yo lo estoy haciendo, es como si yo me tuviera de la mano y me estuviera llevando hacia esa infancia para poder contenerme y abrazarme. Entonces, poco a poco voy a ir dándome cuenta, muy sutilmente, Dolores, de que estoy más sensible a las emociones. El tema con las emociones es que son una reacción química de unas de las ideas que tengo en mi mente, pero además yo no puedo dejar de sentir emociones malas y sentir emociones buenas. Si estructuro mi psicología y mi biología para que no sienta emociones malas, también lo hago para que no sienta emociones buenas. Entonces me voy volviendo una persona plana. Por eso se dice que el esquizoide tiene una apariencia de que no se conmueve con nada. ¿Okay? Este ejercicio que les acabo de dar, lo que va a hacer es ir suavizando eso. Y de pronto se van a comenzar a dar cuenta de que ha ido suavizándose, porque van a ver la tarde y van a decir, qué bella tarde. Y de pronto los va a capturar el canto de un pajarito o la sensación de comerse una fruta. O sea, van a comenzar a sentirse en conexión con las pequeñas emociones. Eso en cuanto a las cosas más pequeñas. Ahora, socialmente, es un problema serio, porque los otros no tienen por qué saber esto, ni siquiera tienen por qué tolerarlo. El otro lo que ve es una persona distante, poco empática aparentemente, con las emociones supremamente controladas. Hay una figura bien interesante que era una figura que tal vez todos en América Latina ya hemos visto, que era la señorita Rottenmeier, creo que se llamaba la fábula de Heidi o algo así, y era aquella persona así, totalmente cerrada, ¿ok? Entonces, esa persona, esa es una figura muy emblemática de lo que es la herida de rechazo. Socialmente, cuando comienzo a relacionarme, resulta que todos los miedos que yo tengo dentro los coloco afuera. Entonces, estoy siempre viendo el punto negro en la sábana blanca, siempre te voy a estar acusando de que me estás juzgando, siempre voy a tener la sensación de que puedes hacerme daño en cualquier momento, un poco lo que decías, estoy siempre a la defensiva, estoy siempre guardando una distancia grande y te acuso a vos de que vos no te acercás, pero en realidad quien no se acerca soy yo. Y hay que observarse mucho para poder traspasar la defensa que el ego ha establecido y poder llegar a aceptar esta herida yo la tengo. Y la tengo y además, si yo la tengo, me relaciono desde esta herida con mi pareja, con mi familia, con mis padres, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo. ¿Cómo puedo, si ya traspasé ese proceso, cómo puedo sanarla? Aparte de los ejercicios que les di. La mejor forma de enfrentar esto y la forma más práctica es comenzando a hacer pequeñas programaciones diferentes. Hay una cosa que es importante aquí y es entender un poco cómo funciona el cerebro. Si yo digo todos los días me amo, me amo, me amo, soy millonario, soy millonario, soy millonario, no va a pasar absolutamente nada porque esta programación no está pasando el córtex cerebral, que es donde está la herida estructural. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que la sinapsis neuronal, que es la unión de las dos neuronas que reciben la información de la mente, generan la frecuencia que se genera ahí, genera la información de manera electromagnética y pasa a las neuronas y de las neuronas al cuerpo. No pasa esa información. No pasa esa información porque la sinapsis neuronal está endurecida. ¿Por qué?
porque yo todos los días me levanto pensando en todo lo que ya voy a hacer. Es decir, me levanto, me voy a bañar, me lavo los dientes, desayuno y voy a trabajar. Y como es una información repetida, lo que hace mi subconsciente es tomar esa información, volverla a un patrón y al final, como dijo Eric Kandel, el premio Nobel de Ciencias del año 2000, somos la repetición de un recuerdo. Constantemente estamos haciendo lo mismo. Y entonces mis neuronas siguen pensando en que tengo que hacer lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacer cambios? Lo primero que tengo que hacer es primero darme cuenta. Yo estoy y me doy cuenta. Es la mejor estrategia. Segundo, comienzo a oxigenar, a llevar aire a aquellas partes de mi cuerpo que se prepararon para defenderse. Es como si yo hubiera generado una armadura física. Puedo hacer ejercicios como pilates, como yoga, y siempre que respire, como les enseñaba ahora, inhalando y exhalando con un sonido, mis músculos se van a aflojar y al aflojarse mis músculos, mis defensas psíquicas se van a comenzar a aflojar también. Entonces, después de que he hecho estas acciones, voy a comprender lo que me está pasando. Entiendo que tengo un temor en mi interior a ser rechazado y como tengo temor a ser rechazado, construí un muro alrededor mío. El secreto va a ser deshacer ese muro. Los ejercicios que les di van a ayudar a deshacer ese muro, pero ahora vamos a trabajar para que ustedes puedan hacer más flexible las sinapsis neuronales hasta que puedan romperse y establecer nuevas conexiones neuronales. Cada vez que yo tengo conocimiento nuevo, paso de tener 1300 bytes de estímulos por segundo en mi mente a pasar a tener 2600. Pero eso no me sirve de nada si no sostengo esa información. ¿Y cómo la voy a sostener? La voy a sostener cuando la integro y puedo hablar de ella, me observo y puedo generar cambios en mi accionar. Y entonces la sinapsis neuronal entiende que lo que necesito es romper lo que venía haciéndose. Entonces, por ejemplo, me levanto, porque las personas esquizoides tendemos a ser muy estructuradas y disciplinadas. Entonces, me levanto, respiro profundo y de pronto descubro que hoy no quiero ir al gimnasio. Si yo hago lo mismo de siempre, me voy a coger de la mano y me voy a ir al gimnasio. Si estoy en este proceso de romper esa herida, voy a decir, hoy no voy a ir al gimnasio y hoy me voy a acostar a dormir un poco más, me voy a pagar un masaje con un aceite de almendra delicioso que me afloje los músculos, me voy a dar un poco de suavidad y cariño, me voy a poner a escuchar música que me guste, me voy a parar frente al espejo y me voy a decir, me amo y me acepto como soy, y si me atrevo, me desnudo frente al espejo y me paro desnuda frente al espejo y me digo, me amo y me acepto como soy. Si yo comienzo a hacer, Dolores, estos pequeños cambios, que parecieran muy pequeños, pero con el esquizoide hay que hacerlo así, lo que va a ir pasando en mi interior es que yo sin darme cuenta me voy a ir suavizando, porque voy a ir generando confianza en mi propia capacidad de amarme. La estrategia poderosa más grande es que yo aprenda a confiar en mí. Y para que yo aprenda a confiar en mí, necesito hacer una serie de procesos que me van a hacer cada día confiar en mí más. Por eso, la estrategia del espejo, conectarme con lo que quiero y no con lo que debo, ponerme atención adecuadamente, cuidarme, cuidar a esa niña que está en mí, a ese niño que está en mí.
hacer uno de estos talleres que podemos encontrar. Yo hablo del que yo dicté, pero pueden hacer cualquiera. Hablar con esa niña o esa niña diariamente. Entender que hay una parte nuestra que siempre es niña, gracias a la cual podemos probar cosas nuevas. Hacer toda esta batería de situaciones o experiencias va a ir haciendo que yo comience a confiar cada vez más en que soy capaz de cuidarme. Si yo soy capaz de cuidarme, en realidad si el otro me rechaza o no me rechaza, ya no me importa, porque ya yo no me rechazo. Entiendo que el otro tiene derecho a que yo no le guste. Él tiene derecho a no gustar de mí, porque además ahora yo me gusto. Entonces, si a Dolores yo le parezco simpática, inteligente o atractiva, wow, pero si no es así, no pasa nada. Me explico, el otro ya no tiene el poder de rechazarme porque yo no me rechazo. Esa es la estrategia más poderosa. Espero haber sido clara con eso. Es muy interesante, Marieta, te digo que para que yo me quede callada, tengo que decirlo, realmente me parece muy interesante, pero además se me venía la palabra constantemente entrega, ¿no? Cuando vos hablás de suavizarnos, se me venía esta palabra, cuando uno se entrega es como que sentís un nivel de soltura y vas dejando esa armadura a un costado, ¿viste? Te la vas sacando, pero eso se genera con la confianza. Y hay que confiar en uno mismo también. Somos los primeros en juzgarnos, en maltratarnos, en sacar el látigo y decirnos, lo hiciste mal. ¿Viste? Entonces, es importante, o sea, hacer un montón de Es estos ejercicios que estás que además, proponiendo. Es muy interesante. Dolores, la entrega más que al otro. Porque al otro yo no me entrego, yo con el otro comparto, me comparto. Pero para poder llegar a compartirme, tengo que haberme entregado tanto a mí, tengo que tener una autovaloración propia tan maravillosa de verme todo aquello que yo tengo para dar, aquello maravilloso que yo puedo compartir, aquella luz que yo tengo que creerme eso. Socialmente, espiritualmente, filosóficamente, Dolores, vivimos en una sociedad donde es casi prohibitivo verse así. Es más fácil verse limitado, culpable, es mucho más fácil. Desde las religiones que nos han hecho pensar, porque a todos nos hicieron pensar, no importa si somos budistas o hindús, no importa. El hecho de que existan religiones nos da por hecho de que nosotros tenemos que hacer algo, hacer algún camino para que Dios nos vea agradables. Y solo eso ya nos hace partir de la sensación de culpa. Entonces, trabajar conmigo no es trabajar con el otro, es que cuando yo me amo, me comparto, me confío, me puedo dar, me puedo entregar, porque además veo en el otro, y esta es la parte más bella de esto, veo en el otro aquello que yo veo en mí. Entonces, si yo me veo a mí un ser maravilloso, veo al otro como un ser maravilloso y es imposible que el otro me dañe, porque mi conciencia está en la parte luminosa del otro. Y al poner mi conciencia en la parte luminosa del otro, el otro solamente puede darme de su propia luz. Y eso es importante comprenderlo así en este proceso. Hermoso, Marieta, que es cierto, que es cierto. Y algo que venía también pensando, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos del otro lado, cuando estamos frente a una persona que tiene esta herida tan marcada? ¿Qué podemos hacer? Porque me imagino que hay alguna manera de ayudarlo también, porque si me dejas hacer la observación, muchas veces a mí me ha pasado de cruzarme con personas que digo, pero no se abren, ¿no? Me cuesta mucho tratar con esa persona porque de repente tienen un nivel de esto, ¿no? De cierre, como de protección. Es como que sentís que hay una pared que no podés traspasar. Entonces digo, ¿qué podemos hacer ante esos casos? Porque además es ayudar al vínculo también. Claro, yo creo que hay algunos tips que van a ser muy generalizados y como cada uno de nosotros es único, hay algunos que sirven para todos, pero
La individualidad siempre eso tiene algo de importante. Pero, por ejemplo, Dolores, una cosa maravillosa que podemos hacer es acercarnos al otro, a ese que está cerrado, y decirle lo importante que es para mí. Le puedo decir, me cuesta, inclusive así, me cuesta llegar donde estás, pero sos importante para mí. Esto que podés darme es único. Ese tipo de frases donde vos le haces ver al otro que lo que puede dar es importante y único para vos, hace que el otro confíe un poco y se abra. Número 1. Número 2, la sutileza. A un esquizoide jamás vas a llegar con algo fuerte y de frente hacia vos, jamás. Tiene que ser un movimiento sutil porque tenés que lograr que el otro confíe en vos, ¿ok? Número 3, no prometas nada que no puedas cumplir. Cuando un esquizoide pierde la confianza, la pierde para siempre. Entonces, solamente comprométete a aquello que sí puedes hacer, aunque sea así chiquitito. Eso chiquitito que podés dar constantemente va a hacer que el otro ceda mucho más fácil. Y voy a poner un ejemplo. Un compañero de trabajo que vos tengas que sea así, pero que todos los días vos necesites hablar con él y necesites hablar con él y quieras abrirlo más. Saludarlo diariamente. Saludarlo todos los días. Decirle, hola, ¿cómo estás? Genuinamente, no hagas nada que sea de mentiras. Pregúntale, ¿cómo estás? Y escucha lo que tiene que decir. Si vos haces algo tan pequeño como solo preguntarle cómo estás, la primera vez no te va a contestar, la segunda te va a decir bien, la tercera te va a quedar viendo como diciendo, pero si vos sos constante en esa respuesta y en esa pregunta, lo que vas a recibir es que el otro va a comenzar a abrirse. ¿Por qué esto tiene que ser tan delicado y tan sutil? Porque la herida, y es literal, la herida que este individuo tiene en su propia psiquis puede ser una herida inventada. Yo me creí que mi padre no quería que yo naciera, yo me lo construí eso, pero que yo me lo haya construido en base a ideas no quiere decir que la herida no esté ahí. Y es una herida que está siempre abierta, porque además es la más reforzada socialmente. ¿Por qué? Porque no te quieren si sos gordo, si sos flaco, si sos alto, si sos bajo, si sos negro, si sos blanco, rosado, amarillo o cuadros. Porque si sos mujer te quieren de una manera, siempre hay una clasificación. Y esa clasificación y separación hace que esa herida se esté activando de manera permanente. Oh, qué interesante, Marieta. Había alguien que preguntaba ahí en el chat, no tengo acá exacta la pregunta, no quiero irme para arriba porque tengo miedo de sacar el vivo, que a veces pasa, pero decía algo de cómo superar esa herida, de que tus padres no te vean igual que a tus hermanos. Esto digo también es como parte así como de, digo, de esta herida que tenemos, pero de esto de que nosotros estamos viendo eso porque quizás no nos estamos aceptando. Creo que entendí bien todo lo que explicaste. Por supuesto, solo el hecho de que yo piense que necesito hacer alguien o algo para que mis papás no me vean como a mis hermanos, quiere decir que esta herida está en mí de alguna manera. ¿Por qué razón? Porque si no, no estaría buscando ser visto de manera diferente, porque en realidad sí soy como mis hermanos. Puede ser que la manifestación sea diferente. Dijéramos que mis hermanos todos son avaros, adictos, alcohólicos, y yo trato de ser totalmente diferente. Pero seguramente mi forma, la pasión con la que trato ser diferente, no es diferente a la pasión por la que ellos terminaron siendo adictos, avaros, etcétera, etcétera. Claro. Porque esta sensación de rechazo está en ellos también. Claro, qué interesante, Marieta. Te digo que este tema
es un tema que muchos creo que pasamos, sufrimos y que nos estamos enterando ahora cómo podemos un poco resolverlo, ¿no? Imagínate Sí, yo que tengo 6 hermanos más, tengo ahí una cantidad de heridas de esto. Pero no, hablando así como muy en serio, realmente es un tema que me pareció muy fascinante y que explica mucho de nuestro comportamiento diario y de esto de cuando estamos a la defensiva, de que sentimos que no nos quieren, que nos rechazan, que no nos aceptan como somos o nos sentimos juzgados. Y hay mucho que resolver realmente internamente en nosotros. claro. Entonces, Así es, hacer estos ejercicios que además es liberador, creo que es un paso enorme para resolverlo. exactamente. Además, solamente dar el paso de comenzar a hacerte cargo de hacer pequeños cambios que hablen de la suavidad con la que te estás tratando, es poco a poco ir haciendo que vos confíes en vos, porque a quien estás seduciendo aquí para que confíe en vos es a esa niña o a ese niño interno que tenés. Marieta, bueno, agradecerte por esta charla, me encantó la información, creo que a la gente también, porque estuvo ahí como conectada todo el tiempo también, así que si quieren decir alguna pregunta pueden decirlo ahora. Marieta, me gustaría que cuentes cuáles son tus redes sociales y si tenés algún curso que estés dando ahora o que vayas a empezar, que quieras contarles o de tus sesiones también, sería como muy oportuno. Yo tengo un canal en YouTube que se llama Satori Holístico, es un canal que tiene bastantes seguidores, hemos logrado hacer una masa crítica importante y gran parte de ese trabajo es tratar de llevar el que estemos mejor cada día. Hay una pregunta, ¿hay alguna relación entre estas heridas y las Y las enfermedades. enfermedades autoinmunes? Sí, esta herida en especial tiene una relación bastante marcada con las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque las enfermedades autoinmunes al final son un ataque que yo me hago a mí mismo. Y me ataco de esta manera precisamente porque no soy capaz de aceptarme. Entonces, es así. ¿Okay? Hay un curso que voy a dar, yo doy cursos gratis, Dolores, todos los meses. Este enero vamos a comenzar una formación en constelaciones familiares y ya los cursos de este año ya se dieron. A partir de enero estaremos contándoles cuáles son las opciones que vamos a abrir durante el año. El canal va a seguir funcionando. Es un canal además que tiene una característica muy específica y es que yo respondo las preguntas que me hacen. Eso requiere que le dedique tiempo, pero lo hago de verdad desde el más absoluto amor porque genuinamente quiero que socialmente esto tenga un impacto y cada vez más saber que yo soy responsable de mi propia salud mental y de mi propia salud física se vuelve fundamental para darme libertad, que es al final lo que más quiero. Todos nosotros queremos sentirnos libres y la felicidad sí es una opción, no es algo inalcanzable, es una forma en la que uno camina cuando tiene verdadera paz. Y ese es el objetivo final de todo este trabajo que hago. Hermoso, Marieta. Bueno, te agradezco por eso, por lo que decís, porque es cierto, nosotros podemos ser felices, es algo que pienso constantemente, y hay que buscarlo, hay que ir ahí, hay que ir ahí, pero la manera es sanar y ir resolviendo todo lo que nos pasa, ¿no? También, y todo lo que venimos trayendo, porque digo, venimos trayendo cosas que no nacen a partir de nosotros, que nacieron de antes. Así que eso es muy interesante. Marieta, ¿tenés alguna página web en donde aparezcan estos cursos que estás La, dando? la página web está en este momento, bueno, tiene casi un mes y resto de que la bajamos para hacer una sinergia completa, ¿verdad? Una reingeniería porque queremos darle algunas vueltas, porque queremos ver si logramos a través de otras redes sociales como Instagram que estamos, pero no tenemos la presencia que hay en Facebook y en YouTube, porque estamos haciendo todo un proceso, porque lo que queremos es generar espacios para que la gente tenga acceso a la salud mental
y a la salud física, Dolores. Muchas veces creemos que la salud emocional o la salud mental está separada de la salud física. Y no solamente no es así, sino cada vez más se está más claro de que una es respuesta de la otra. Y si somos personas sanas emocional, mental y físicamente, vamos a impactar y a sanar nuestra sociedad. Porque el, entre comillas, desorden social que estamos viviendo tiene que ver con no habernos hecho cargo durante mucho tiempo de las cosas que teníamos que hacernos cargo. Estamos, yo creo, cada vez más asistiendo a un momento mágico y maravilloso, donde aquello que era una teoría de que todos somos uno cada vez más es una realidad. Y mi compromiso conmigo, más que con nadie más, es tratar de hacer de esto un instrumento, instrumentalizar lo más que se pueda a la mayor cantidad de personas, y por eso viajo por el mundo dando charlas, para que cada persona pueda estar bien y ser feliz como deberíamos estar todos. Marieta, muchísimas gracias. Con mucho Muchísimas gusto. gracias por este espacio, por estar seguido en frecuencia. Me encanta tenerte acá. Gracias. Así que de mi corazón, de veras, gracias. Agradecerle a toda la gente que estuvo del otro lado. Ya saben, pueden seguirla a Marieta en su Instagram. Esta charla va a quedar aquí en colaboración. Va a quedar en el Instagram también de Marieta, donde van a poder conectar directamente con ella. Pueden seguirnos en Frecuencia TV8, donde también va a estar subida esta charla y hay subida otras anteriores con Marieta. Así que muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche y a los que no nos vean, un feliz año nuevo, una feliz Navidad, igualmente Marieta para vos, un feliz año nuevo, feliz Navidad, felices fiestas. Igualmente a todos ustedes, unas grandes fiestas, feliz Navidad, y para mí es un honor de verdad participar de esto, de verdad, cada uno tiene un lugar en mi corazón. Muchas gracias. Gracias Marieta, hasta la próxima.